mañana, justo cuando terminaba de poner los últimos detalles en la mesa. 70 años cumplidos el mes pasado, y pensé que este Día de las Madres sería diferente. Había despertado a las 5 de la madrugada para preparar su pozole rojo favorito, ese que le enseñé cuando tenía 15 años y que decía que era el mejor del mundo. Las 3 horas que tardé moliendo chiles guajillo y ancho en el metate de piedra que heredé de mi abuela, limpiando el maíz grano por grano hasta que quedara perfecto, cortando la carne de cerdo en trozos exactos con paciencia infinita. Había ido al mercado 2 días antes para conseguir los ingredientes más frescos. Don Álvaro, el carnicero de toda la vida, me había apartado la mejor pieza de carne cuando le dije que era para el Día de las Madres. Para que venga su hija a visitarla, doña Dulce, me había dicho con esa sonrisa paternal que me hacía sentir querida por alguien en este mundo. Tomé el teléfono esperando tal vez un buenos días, mamá, o un ya voy en camino, tengo una sorpresa para ti. En lugar de eso, sus palabras aparecieron en la pantalla como dagas envenenadas. Mamá, no esperes que alguien aparezca en el almuerzo hoy. Leí el mensaje 3 veces, 4, 5, esperando que las letras cambiaran, que fuera algún error de escritura, que mi vista de 70 años me estuviera jugando una mala pasada. Pero ahí estaban, esas palabras frías y definitivas, sin explicación, sin disculpa, sin una pizca de consideración por lo que podrían causarme en el día que se supone que las madres somos celebradas. La mesa estaba puesta desde las 7 de la mañana. Los platos de porcelana blanca con bordes dorados que heredé de mi madre, los que solo sacaba para ocasiones especiales como cumpleaños, navidades y días como este. El mantel bordado a mano que me había tomado 6 meses terminar durante las tardes solitarias, con flores pequeñas en hilo dorado que brillaban bajo la luz del comedor como pequeñas estrellas. Las servilletas dobladas con cuidado en forma de flor, los cubiertos alineados perfectamente como me enseñó mi madre cuando era niña. Las copas de cristal que ella misma me había regalado 3 navidades atrás, cuando aún fingía amarme y respetarme. Hasta había puesto música suave de fondo, esa que le gustaba cuando era pequeña y bailábamos juntas en la sala los domingos por la tarde. Tenía preparado su postre favorito también, flan napolitano con caramelo hecho en casa, el que me tardaba 2 horas hacer pero que siempre la hacía sonreír como cuando tenía 8 años. Mis dedos temblaron sobre el teclado del teléfono. Escribí y borré respuestas durante varios minutos que se sintieron como horas. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué hice mal? ¿Podemos hablar, por favor? Todas sonaban desesperadas, todas me hacían ver como lo que aparentemente era para ella, una mujer vieja mendigando atención de una hija que ya no me quería. El aroma del pozole llenaba toda la casa, subía por las escaleras, se colaba en cada rincón como un abrazo caliente. Ese olor que antes la hacía aparecer en la cocina como por arte de magia, preguntando cuándo estaría listo, robando trocitos de carne mientras yo fingía regañarla. Ahora solo era el recordatorio de mi ingenuidad, de haber creído que después de 45 años criándola, merecía al menos un día de su tiempo. 45 años de desvelos absolutos. 45 años trabajando doble turno en la fábrica de textiles para pagarle la universidad privada que quería, porque la pública no era lo suficientemente buena para su futuro. 45 años durmiéndome tarde haciendo sus tareas cuando era niña, levantándome temprano para prepararle el desayuno antes de que se fuera a la escuela. 45 años poniéndola a ella primero, siempre primero, antes que mi propia felicidad, antes que mi propia vida, creyendo que algún día me daría las gracias por todo lo que sacrifiqué. Recordé las noches que me quedé despierta cuando tenía fiebre, midiendo su temperatura cada hora, cantándole canciones de cuna hasta que se durmiera tranquila. Las veces que vendí mis pocas joyas para pagarle los uniformes de la escuela más cara del pueblo. Las tardes que dejé de salir con mis amigas para acompañarla a sus clases de piano, esperando horas en el carro porque no tenía dinero para el taxi de regreso. 1 hora después, cuando ya había comenzado a guardar la comida en recipientes de plástico que nadie vendría a llevarse, cuando ya había quitado los platos buenos y guardado las copas de cristal que no servirían para nada, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era el grupo familiar que ella había creado hace algunos meses. Para mantenernos conectados, mamá, me había dicho entonces con esa sonrisa que ahora entendía que era completamente falsa. La foto apareció en mi pantalla como una bofetada en cámara lenta. Cynthia estaba en un resort de lujo, uno de esos que salen en las revistas de viajes que nunca pude comprar. Rodeada de palmeras enormes y piscinas infinitas que parecían tocarse con el cielo. Llevaba un vestido rojo que yo nunca había visto, probablemente más caro que todo mi guardarropa junto.
Su cabello estaba arreglado profesionalmente, su maquillaje era perfecto, sonreía con esa sonrisa que aprendió de las revistas de moda, esa que practicaba frente al espejo cuando creía que no la veía. A su lado estaban sus amigos, esos que aparecieron en su vida como buitres cuando comenzó a ganar dinero con su negocio de bienes raíces. Gente que nunca conocí, que nunca me presentó, que probablemente ni sabían que tenía una madre. Todos brindando copas de champán que costaban más que mi pensión mensual, todos riéndose como si el mundo les perteneciera y como si yo never hubiera existido, como si nunca hubiera sido la mujer que dio todo para que ella pudiera estar ahí. La leyenda debajo de la foto decía, solo personas especiales. Esas 3 palabras se grabaron en mi retina como hierro candente, como marcas que no se borran nunca. Solo personas especiales. Y yo, la mujer que la parió con dolor, que la alimentó con mi propia leche, que la educó con mi propio ejemplo, que le dio todo lo que tenía y lo que no tenía, no estaba entre ellas. Yo, que me levanté cada madrugada durante 20 años para hacer su desayuno antes de irme a trabajar, no era especial. El silencio de mi casa se volvió ensordecedor, pesado como una lápida. El reloj de la pared marcaba las 12:30 con un tic-tac que parecía martillazos en mi cabeza. La comida se enfriaba lentamente. Los platos esperaban invitados que nunca llegarían, las servilletas bordadas permanecían dobladas como pequeños lutos. Me senté en mi silla de siempre, la que está frente a la ventana donde he pasado miles de tardes esperándola, esperando que regresara de la escuela con buenas calificaciones, esperando que me llamara para contarme sobre su día, esperando que recordara que tenía una madre que la amaba más que a su propia vida. Respiré profundo, sintiendo como algo dentro de mí se partía para siempre. No era solo tristeza lo que sentía corriendo por mis venas como veneno. Era algo más profundo, más definitivo, más doloroso que cualquier enfermedad. Era la muerte de todas las ilusiones que había construido sobre mi hija durante 70 años de vida. Tomé el teléfono con manos que de repente se sentían firmes, más firmes de lo que habían estado en años, y escribí mi respuesta. Excelente elección. 2 palabras. Nada más. Pero en esas 2 palabras estaba toda la dignidad que me quedaba, toda la fuerza que había olvidado que tenía enterrada bajo años de sacrificio y amor no correspondido. No iba a rogar, no iba a llorar, no iba a humillarme pidiendo explicaciones que ella nunca me daría con honestidad. Esa noche, cuando las calles se quedaron en silencio y las luces de las casas vecinas se apagaron una por una como pequeñas muertes, algo cambió en mí para siempre. No fue rabia lo que sentí, ni siquiera tristeza. Fue algo más poderoso, más definitivo, más liberador. Fue la muerte de la esperanza. Y en su lugar, nació algo que no sabía que tenía dormido dentro, la decisión inquebrantable de que nunca más permitiría que me trataran como si no existiera. El Día de las Madres había terminado, pero mi verdadera vida acababa de comenzar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora hasta que el sol comenzó a salir, recordando cómo había llegado hasta aquí. Como una mujer de 70 años había terminado sola en el Día de las Madres, ignorada por la única persona que más amé en este mundo. Cynthia nació cuando yo tenía 25 años. Su padre se fue cuando ella tenía 2, dejándome con una niña pequeña y un corazón roto que tardé años en sanar. Pero no importaba, porque tenía a mi bebé. Tenía esos ojos grandes que me miraban como si fuera lo más importante del universo, esas manitas pequeñas que se aferraban a mi dedo como si temiera que me fuera a ir también. Trabajé en 3 empleos durante los primeros años de su vida. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes cosía ropa en una maquiladora, y por las noches cuidaba niños de familias que podían pagar por tener tiempo libre. Dormía 3 horas cada noche, pero no me importaba. Cada peso que ganaba era para ella, para darle lo que yo nunca tuve: educación, ropa bonita, oportunidades. Recuerdo la primera vez que me dijo «Te amo, mamá». Tenía 4 años y acababa de despertar de una pesadilla. Me abrazó con esos bracitos suaves y me susurró al oído esas 3 palabras que se sintieron como la bendición más grande del mundo. Le prometí esa noche que nunca le faltaría nada, que siempre estaría ahí para protegerla, que sería la mejor madre que pudiera ser. Cumplí esa promesa con creces. Cuando quiso estudiar piano, vendí el anillo de compromiso que su padre me había dado. Cuando necesitaba libros para la escuela, dejé de comprar ropa para mí durante meses. Cuando sus amigas tenían fiestas de cumpleaños, yo me inventaba trabajos extra para poder pagarle regalos dignos. Nunca quise que se sintiera menos que las demás. A los 16 años,
Cynthia me dijo que quería estudiar en la universidad más cara de la ciudad. Mamá, si estudio ahí, podré conseguir un trabajo mejor y cuidarte cuando seas vieja, me había dicho con esa sonrisa que derretía mi corazón. Esa noche calculé cuánto necesitaríamos. Era una fortuna para una mujer como yo, pero no me importó. Pedí un préstamo al banco usando la casa como garantía. La misma casa donde ahora vivo sola, la que construyó mi padre con sus propias manos. Trabajé turnos dobles durante 4 años seguidos para pagar sus estudios. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó del esfuerzo, mis ojos se cansaron de coser bajo lámparas baratas. Pero cada sacrificio valía la pena cuando la veía llegar a casa contándome sobre sus clases, sus proyectos, sus sueños. Se graduó con honores. Fue el día más feliz de mi vida. La vi subir al escenario a recibir su diploma y lloré como no había llorado jamás. Toda esa gente aplaudiendo a mi niña, mi bebé que había crecido para convertirse en una mujer exitosa. Me sentí la madre más orgullosa del mundo. Gracias, mamá, me había dicho ese día. Todo esto es por ti, por todo lo que sacrificaste por mí. Te prometo que ahora yo voy a cuidarte. Esas palabras se grabaron en mi corazón como promesas sagradas. Los primeros años después de su graduación fueron hermosos. Consiguió trabajo en una empresa inmobiliaria importante, comenzó a ganar bien. Venía a visitarme cada domingo, me llevaba a almorzar a restaurantes que yo nunca hubiera podido pagar. Me compraba regalos, me hablaba de sus planes, me incluía en su vida. Cuando tenga mi propia empresa, vas a vivir como una reina, mamá, me decía mientras me acariciaba el cabello como cuando era niña. Vas a viajar, vas a conocer el mundo, vas a tener todo lo que te mereces. Yo le creía cada palabra porque venían de la boca de mi hija, la persona en quien más confiaba en el universo. Pero después comenzaron los cambios sutiles, tan pequeños que al principio pensé que me los estaba imaginando. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, después mensuales. Cuando la llamaba, siempre estaba ocupada, siempre tenía una reunión importante, siempre tenía algo más urgente que hacer que hablar con su madre. Estoy construyendo mi futuro, mamá, me decía cuando le preguntaba por qué ya no venía tanto. Tú deberías entender mejor que nadie lo que significa trabajar duro. Y yo entendía. Claro que entendía. Había trabajado duro toda mi vida, así que respetaba su ambición. Pensé que era temporal, que cuando se estableciera profesionalmente, las cosas volverían a ser como antes. Hace 2 años abrió su propia empresa. Una oficina elegante en el centro de la ciudad, con su nombre en letras doradas en la puerta. Fui a la inauguración llena de orgullo, con el vestido más bonito que tenía, el que había comprado especialmente para la ocasión. Me presentó a algunos clientes importantes como mi madre, la mujer que me dio todo, y yo me sentí la persona más afortunada del mundo. Pero después de esa noche, algo cambió para siempre. Las llamadas se volvieron más espaciadas, más frías. Cuando hablábamos, ya no me contaba sobre su día o sus sentimientos. Solo me preguntaba cómo estaba mi salud, si necesitaba algo, como si fuera una obligación que tenía que cumplir rápidamente para seguir con su vida real. Conoció a gente nueva, gente con dinero, gente que podía ayudarla a crecer profesionalmente. Comenzó a aparecer en fotos de eventos sociales que veía en las redes, siempre rodeada de personas que yo no conocía, siempre sonriendo esa sonrisa nueva que parecía hecha de plástico. La última vez que vino a mi casa fue hace 3 meses. Llegó apurada, con prisa por irse. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera ensuciarse, miró el reloj cada 5 minutos, contestó llamadas mientras yo le servía café. Mamá, deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, me había dicho esa tarde. Esta casa es muy grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser caro. Le respondí que esta casa era mi hogar, que aquí estaban todos mis recuerdos, que aquí la había criado a ella. Se encogió de hombros como si mis sentimientos no importaran. Es solo una sugerencia, dijo mientras se ponía de pie para irse. Tienes que ser más práctica, mamá. Práctica. Como si los recuerdos fueran algo que se pudiera empacar y tirar. Ahora, sentada en mi mecedora mientras el sol se levanta después de la peor noche de mi vida, entiendo que todos esos cambios no fueron casuales. Fueron premeditados. Mi hija me había estado empujando fuera de su vida poco a poco, preparándome para este momento, para este día en que me dejaría completamente afuera. El teléfono está silencioso sobre la mesa.
No ha sonado en toda la noche. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una muestra de arrepentimiento. Solo el eco de esas palabras que siguen resonando en mi cabeza, solo personas especiales. Tomo mi taza de café matutino con manos que ya no tiemblan. Algo está cambiando dentro de mí, algo que no había sentido en décadas. Por primera vez en 45 años, estoy empezando a pensar en mí misma. El café se enfriaba en mis manos mientras las memorias seguían llegando como olas, cada una más dolorosa que la anterior. No eran solo los cambios recientes los que me habían lastimado. Ahora que tenía la mente clara, podía ver que las señales habían estado ahí durante años, como pequeñas dagas que yo había decidido ignorar por amor. Recordé la Navidad del año pasado. Había ahorrado durante meses para comprarle a Cynthia una pulsera de oro que vi en el escaparate de la joyería del centro. Era cara, más de lo que podía permitirme, pero quería demostrarle cuánto la amaba. Cuando se la di, la miró apenas unos segundos antes de guardarla en su bolsa. Gracias, mamá, había dicho sin emoción, como quien recibe un volante publicitario en la calle. 2 semanas después la vi en una foto de sus redes sociales. Llevaba puesta una pulsera diferente, más elegante, más cara. La mía nunca apareció en ninguna de sus fotos. Cuando le pregunté por qué no la usaba, me dijo que no combinaba con su estilo profesional. Mi pulsera, comprada con el dinero que ahorré dejando de comprar medicinas para mi artritis, no combinaba con su estilo. También recordé el día que me presentó a sus nuevos amigos empresarios. Fue en un restaurante elegante donde los platos costaban más que mi pensión semanal. Me había puesto mi mejor vestido, el negro con flores pequeñas que compré para la boda de mi prima hace 5 años. Me sentía orgullosa de acompañar a mi hija exitosa. Pero durante toda la cena, Cynthia actuó como si yo fuera un accesorio incómodo. Cuando sus amigos me hacían preguntas sobre mi vida, ella interrumpía rápidamente para cambiar el tema. Cuando conté la historia de cómo trabajé 3 empleos para pagarle la universidad, vi cómo se ponía tensa y desviaba la mirada hacia su teléfono. Mi madre es muy sentimental, les dijo a sus amigos con una sonrisa forzada. Le gusta contar historias del pasado. Historias del pasado. Como si mis sacrificios fueran cuentos aburridos que avergonzaban su nueva imagen. Esa noche, cuando llegamos a mi casa, le pregunté si había dicho algo malo durante la cena. Su respuesta se clavó en mi corazón como un clavo oxidado. Mamá, tienes que entender que ya no vivo en el mismo mundo que tú. Mis amigos son profesionales, tienen educación universitaria, vienen de familias diferentes. Cuando hablas de limpiar oficinas y coser ropa, los hace sentir incómodos. Mis trabajos, los que hice para darle a ella una vida mejor, la avergonzaban. Pero yo seguí perdonándola, seguí inventando excusas para su frialdad. Está bajo mucho estrés, me decía a mí misma. Cuando se tranquilice, volverá a ser mi niña cariñosa. Recordé también el día que se enfermó mi vecina Carolina y tuve que llevarla al hospital. Pasé toda la noche en la sala de emergencias acompañándola porque no tenía familia. Cuando llegué a casa al día siguiente, agotada y preocupada, encontré varios mensajes de Cynthia en mi teléfono. ¿Dónde estás? Te llamé 3 veces. Necesito que me hagas un favor urgente. Nunca estás disponible cuando te necesito. Cuando la llamé para explicarle lo que había pasado, su respuesta fue fría como el hielo. Mamá, Carolina no es tu responsabilidad. Tienes que aprender a poner límites. No puedes andar cuidando a toda la gente del barrio. Carolina, que me había traído sopa cuando tuve gripe el invierno anterior. Carolina, que regaba mis plantas cuando salía de viaje. Carolina, que me escuchaba hablar de Cynthia durante horas sin quejarse nunca. Según mi hija, no merecía mi ayuda porque no era mi responsabilidad. Pero el recuerdo más doloroso llegó como un puñetazo al estómago. Fue hace 6 meses, el día que cumplí 70 años. Había esperado toda la semana que Cynthia viniera a celebrar conmigo. Preparé una cena especial, compré un pastel pequeño, incluso me arreglé el cabello en la peluquería del barrio. Ella llegó 1 hora tarde. Traía un ramo de flores que claramente había comprado en la gasolinera de camino a mi casa, todavía tenían la etiqueta del precio pegada en el plástico. Se sentó a la mesa, comió rápidamente sin hablar mucho, y cuando terminó, se puso de pie para irse. Ya me tengo que ir, mamá. Tengo una cena de trabajo importante. Pero apenas llegaste, mi amor.
Es mi cumpleaños. Ya cenamos juntas. No es suficiente. Me quedé allí parada, viendo cómo se ponía el abrigo con prisa. 70 años de vida, y mi única hija consideraba que media hora de su tiempo era suficiente para celebrarlos. Cynthia, le dije con la voz quebrada, ¿podrías quedarte un poco más? Me siento muy sola últimamente. Se volteó hacia mí con una expresión de fastidio que nunca olvidaré. Mamá, no puedes depender de mí para tu felicidad. Necesitas hacer tu propia vida, encontrar tus propios amigos. Yo tengo responsabilidades importantes. Responsabilidades importantes. Más importantes que su madre en su cumpleaños número 70. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió mi madre. Me di cuenta de que había estado viviendo en una fantasía, creyendo que mi hija me amaba cuando en realidad solo me toleraba. Había confundido sus visitas obligatorias con cariño genuino, sus regalos comprados sin pensamiento con amor verdadero. Ahora, con el café frío en mis manos y el corazón lleno de una claridad dolorosa, podía ver que el mensaje de ayer no había sido algo espontáneo. Había sido el final de un proceso que venía desarrollándose durante años. Cynthia me había estado empujando hacia la salida de su vida poco a poco, preparándome para el momento en que ya no tendría que fingir que le importaba. Solo personas especiales. La frase resonaba en mi cabeza con nuevo significado. No era solo que yo no fuera especial para ella. Era que nunca lo había sido. Todo este tiempo había sido una carga que tenía que soportar, una responsabilidad heredada que no había escogido. Mi teléfono siguió silencioso toda la mañana. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba después del día anterior. Para Cynthia, el asunto estaba cerrado. Había establecido los límites claramente y ahora podía seguir con su vida sin la molestia de tener que incluir a su madre. Pero había algo que mi hija no sabía. Había algo que llevaba años ocultándole, algo que había guardado como sorpresa para cuando fuera mayor, para cuando pudiera apreciarlo realmente. Me levanté de mi mecedora y caminé hacia mi dormitorio. En el fondo del armario, detrás de mis vestidos viejos, estaba la caja fuerte pequeña que había comprado hace 10 años. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida, escrituras, testamentos, pólizas de seguro. Y también estaban los documentos que Cynthia nunca había visto. Los préstamos que había firmado en su nombre cuando comenzó su empresa. Los avales que había dado usando mi casa como garantía. Las transferencias mensuales que había estado haciendo a su cuenta sin que ella lo supiera, para que nunca le faltara dinero para sus gastos personales. Mi hija había construido su imperio de bienes raíces sobre mis espaldas, y ni siquiera lo sabía. Toqué los documentos con dedos que comenzaban a temblar por una razón diferente. No era miedo lo que sentía. Era poder. Un poder que había olvidado que tenía. Por primera vez en años, sonreí. No era una sonrisa triste ni resignada. Era la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir que no era tan indefensa como creía. Cynthia había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que la crió, la mujer que había luchado como leona para darle todo lo que tenía. Había olvidado que las leonas, aunque envejezcan, nunca pierden sus colmillos. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y las calles se llenaban del ruido de la gente regresando del trabajo, tomé mi bolsa más formal y salí de casa con pasos firmes. No había dormido bien en 2 días, pero mi mente nunca había estado más clara. Era hora de hacer lo que debería haber hecho años atrás, tomar control de mi propia vida. Mi primera parada fue el Banco Central, ese edificio imponente de cristal y acero donde había firmado tantos documentos a lo largo de los años. Documentos que Cynthia nunca se molestó en leer, porque confiaba en que su madre siempre estaría ahí para apoyarla sin hacer preguntas incómodas. La señorita que me atendió era joven, tal vez de la edad que tenía Cynthia cuando se graduó. Me miró con esa sonrisa profesional que usan con las personas mayores, como si fuera una abuela perdida que no entendía cómo funcionaban los bancos modernos. Buenos días, señora Falcón. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Saqué de mi bolsa todos los documentos que había guardado durante años. Contratos de préstamos, avales, autorizaciones de transferencias automáticas. Los puse sobre el escritorio con cuidado, como quien pone las cartas ganadoras en una partida de póker. Necesito revisar todos los créditos y préstamos que tengo a mi nombre, dije con voz firme. Y quiero suspender todas las transferencias automáticas que he estado haciendo a la cuenta de mi hija.
La sonrisa condescendiente de la empleada desapareció cuando comenzó a revisar los papeles. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía, como si no pudiera creer la cantidad de dinero que había estado moviendo durante años. Señora Falcón, dijo después de varios minutos, aquí veo que usted ha estado haciendo transferencias mensuales por una cantidad considerable. También veo varios préstamos comerciales donde aparece como aval principal. ¿Está segura de que quiere suspender todo esto? Completamente segura. Pero esto podría afectar los negocios de su hija. Si suspendemos las transferencias y retiramos los avales, ella podría tener problemas serios con sus obligaciones financieras. Miré a la joven empleada directamente a los ojos. En su mirada vi el mismo tipo de lástima condescendiente que había visto en los ojos de Cynthia durante los últimos años. La lástima que se les tiene a las personas mayores que no entienden cómo funciona el mundo moderno. Señorita, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, mi hija es una empresaria exitosa de 45 años. Si no puede manejar sus propios negocios sin el dinero de su madre de 70 años, entonces tal vez no es tan exitosa como aparenta ser. La empleada parpadeó varias veces, como si no esperara esa respuesta. Claro, señora. Tiene usted razón. Procederemos inmediatamente. Durante la siguiente hora, firmé documento tras documento. Cada firma era como quitar una cadena que me había atado durante años sin darme cuenta. Retiré mi nombre de 3 préstamos comerciales diferentes. Cancelé las transferencias automáticas que habían estado saliendo de mi cuenta cada mes durante los últimos 5 años. Modifiqué los beneficiarios de mis pólizas de seguro de vida. Cuando terminamos, la empleada me entregó un resumen de todo lo que habíamos hecho. La cantidad de dinero involucrada era impresionante, incluso para mí que había firmado todos esos documentos a lo largo del tiempo. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarla, señora Falcón? Sí, respondí mientras guardaba los papeles en mi bolsa. Quiero que a partir de ahora, cualquier consulta o solicitud relacionada con mis cuentas sea dirigida únicamente a mí. Nadie más tiene autorización para acceder a mi información financiera. Salí del banco sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Cada paso que daba hacia mi casa era un paso hacia la libertad que había olvidado que existía. Pero mi día no había terminado. Mi siguiente parada fue la notaría del licenciado Álvaro Canales, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Su oficina estaba en una casa antigua del centro, con esos techos altos y muebles de madera que hablaban de tradición y seriedad. Doña Dulce, me saludó con cariño Chenwin. Qué gusto verla. ¿Cómo está Cynthia? Hace mucho que no sabemos de ella. Está muy ocupada con su vida nueva, respondí sin entrar en detalles. Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Su expresión se puso seria inmediatamente. Se acomodó los lentes y me invitó a sentarme en el sillón frente a su escritorio. Por supuesto. Dígame qué cambios necesita hacer. Le expliqué calmadamente lo que quería. Quería modificar mi testamento para incluir nuevos beneficiarios. Carolina Pedraza, mi vecina que había demostrado más cariño hacia mí en los últimos años que mi propia hija. El asilo de ancianos San José, donde había hecho trabajo voluntario durante años. La fundación para niños huérfanos que dirigía el padre Honorio en la iglesia del barrio. ¿Y su hija Cynthia?, preguntó el licenciado con cuidado. Le voy a dejar la casa, dije tranquilamente. Pero solo la casa. Todo lo demás se distribuirá entre las personas y organizaciones que mencioné. El licenciado no hizo preguntas. Había visto suficientes familias desintegradas a lo largo de su carrera como para entender que detrás de mi decisión había una historia dolorosa que no necesitaba conocer. Tardamos 2 horas en redactar el Nuevo Testamento. Cada párrafo que leía en voz alta era música para mis oídos. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Cuando firmé el documento final, sentí como si hubiera firmado mi propia declaración de independencia. El testamento anterior queda completamente anulado, me confirmó el licenciado. Este nuevo documento es el único válido a partir de hoy. Perfecto. ¿Quiere que le enviemos una copia a Cynthia para que esté informada de los cambios? No, respondí inmediatamente. Por ahora, esto queda entre usted y yo. Salí de la notaría cuando ya estaba oscureciendo.
Las calles se habían llenado de luces y el aire nocturno era fresco contra mi cara. Caminé lentamente hacia mi casa, disfrutando de la sensación de libertad que corría por mis venas como sangre nueva. Mi teléfono había permanecido silencioso todo el día. Ni una llamada de Cynthia, ni un mensaje preguntando por qué había estado fuera tanto tiempo. Para ella, yo era una constante que siempre estaría ahí, disponible y predecible. Nunca se le había ocurrido que su madre pudiera tener vida propia, planes propios, decisiones propias. Esa noche cené sola en mi mesa, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Me sentí poderosa. Había pasado el día sembrando semillas que pronto darían frutos, y mi hija no tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras lavaba los platos, pensé en lo que acababa de hacer. No había sido venganza lo que me había motivado. Había sido justicia. Durante años había vivido creyendo que el amor incondicional significaba dar sin límites, sacrificarse sin medida, perdonar sin condiciones. Pero ahora entendía que el amor verdadero también requiere respeto mutuo, y el respeto se gana con acciones, no con palabras vacías. Cynthia había tomado mi amor por garantizado durante tanto tiempo que había olvidado que era un regalo, no un derecho. Había confundido mi generosidad con debilidad, mi paciencia con estupidez. Mañana comenzaría a aprender que se había equivocado. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa en los labios. Por primera vez en años, estaba emocionada por ver qué traería el día siguiente. Por primera vez en décadas, tenía curiosidad por mi propio futuro. En algún momento de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje. Era una notificación automática del banco, confirmando que todas las transferencias programadas habían sido canceladas exitosamente. Leí el mensaje en la oscuridad de mi habitación y volví a sonreír. El juego había comenzado. Los primeros efectos de mis decisiones no tardaron en manifestarse. 3 días después de mi visita al banco, mientras regaba las plantas de mi jardín en la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. No era Cynthia quien llamaba directamente, por supuesto. Era su contador, el licenciado Dante Ordóñez, un hombre nervioso que siempre hablaba demasiado rápido cuando estaba preocupado. Señora Falcón, buenos días. Disculpe que la moleste tan temprano, pero tengo aquí algunos reportes del banco que necesito verificar con usted. Su voz sonaba tensa, como cuerda de guitarra a punto de romperse. Buenos días, licenciado. Dígame en qué puedo ayudarle. Bueno, es que aparentemente hubo un error en el sistema bancario. Las transferencias automáticas a la cuenta de la señorita Cynthia no se procesaron este mes. También recibimos notificaciones sobre algunos cambios en los avales de los préstamos comerciales. No hubo ningún error, respondí mientras continuaba regando mis geranios rojos. Yo solicité personalmente que se suspendieran todas esas transacciones. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Señora Falcón, ¿está usted segura? Porque esto podría causar algunos inconvenientes en las operaciones de la empresa. Estoy completamente segura, licenciado. Mi hija es una empresaria exitosa y estoy convencida de que puede manejar sus propios asuntos financieros sin la ayuda de su madre. Pero señora, sin esos fondos y sin los avales, podrían presentarse problemas con el flujo de caja y... Licenciado Ordóñez, lo interrumpí suavemente. Creo que está usted llamando a la persona equivocada. Estos asuntos debe discutirlos directamente con su clienta, la señorita Cynthia. Yo ya no formo parte de sus decisiones comerciales. Colgué el teléfono y continué con mis plantas. Los geranios se veían especialmente hermosos esa mañana, como si hubieran florecido más intensamente durante la noche. 1 hora más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, pero la voz era familiar. Era Selene Castaño, la socia minoritaria de Cynthia en la empresa inmobiliaria. Señora Falcón, espero que esté bien. La llamo porque Cynthia me pidió que me pusiera en contacto con usted para aclarar un pequeño malentendido. No hay ningún malentendido, señorita Castaño. Bueno, es que según el banco, usted retiró su garantía de algunos préstamos importantes para la empresa. Cynthia está segura de que fue un error. Tal vez alguien la confundió o... No me confundieron. Tomé esas decisiones conscientemente después de pensarlo muy bien. Pero señora, usted no entiende. Sin esas garantías,
El banco podría pedir el pago inmediato de los préstamos. La empresa podría enfrentar serias dificultades. La paciencia que había cultivado durante 70 años me sirvió perfectamente en ese momento. Señorita Castaño, tengo una pregunta para usted. ¿Sabía usted que yo era la garante principal de los préstamos de la empresa? Bueno, sí. Cynthia me lo había mencionado. Y sabía que he estado transfiriendo dinero mensualmente a la cuenta personal de Cynthia durante los últimos 5 años. Eso es, son asuntos familiares privados. Exactamente. Son asuntos familiares privados. Y como tal, no tengo por qué discutirlos con socios comerciales de mi hija. Si tiene alguna preocupación sobre la situación financiera de la empresa, le sugiero que hable directamente con Cynthia. El silencio que siguió fue delicioso. Señora Falcón, por favor, reconsidera su decisión. La empresa ha crecido mucho y hay muchos empleos en juego. Señorita Castaño, dije mientras me servía una taza de café fresco, durante 45 años trabajé incansablemente para asegurar el futuro de mi hija. Ahora es tiempo de que ella asegure su propio futuro. Estoy segura de que una empresaria tan capaz como ella encontrará la manera de resolver estos pequeños inconvenientes. Colgué el teléfono y me senté en mi mecedora favorita con mi café. Afuera, el día estaba hermoso. Los pájaros cantaban en los árboles que había plantado cuando Cynthia era pequeña, y el sol entraba por mi ventana creando patrones dorados en el piso de madera. Por la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número del banco, pero no era la empleada joven que me había atendido días atrás. Era el gerente principal, el señor Lázaro Pedraza, un hombre mayor que conocía mi historial crediticio impecable. Señora Falcón, la llamo para confirmar algunos cambios recientes en sus cuentas. Queremos asegurarnos de que estas modificaciones reflejan realmente sus deseos. Reflejan exactamente mis deseos, señor Pedraza. Entiendo. Pero debo informarle que estos cambios han creado ciertas complicaciones para otros clientes del banco. Clientes que dependían de sus garantías. ¿Se refiere a mi hija? Bueno, sí. La señorita Cynthia ha estado en comunicación con nosotros desde ayer. Está muy preocupada por lo que ella considera un malentendido. No es un malentendido. Es una decisión madura y meditada de una mujer de 70 años que tiene derecho a manejar sus propios recursos como mejor le parezca. Por supuesto, señora. No estoy cuestionando su derecho. Solo quería asegurarme de que entiende las implicaciones de estas decisiones. Las entiendo perfectamente. Y también entiendo algo más, que durante años he estado subsidiando el éxito de mi hija sin que ella lo supiera ni lo apreciara. Ahora es tiempo de que aprenda a volar con sus propias alas. Señora Falcón, ¿estaría dispuesta a reunirse con nosotros y con la señorita Cynthia para discutir esto en persona? Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todas las partes. No veo la necesidad de una reunión. Mi posición es clara y definitiva. No habrá cambios en las decisiones que he tomado. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria pero tranquila, reflexioné sobre las llamadas del día. 3 personas diferentes habían intentado persuadirme, manipularme, hacerme cambiar de opinión. Pero ninguna de ellas había sido Cynthia. Mi propia hija no había tenido la decencia de llamarme directamente para preguntarme qué había pasado, para tratar de entender mis razones, para disculparse por el dolor que me había causado. En lugar de eso, había enviado a sus empleados, socios y banqueros a hacer el trabajo sucio por ella. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de persona en que se había convertido. Mientras lavaba mis pocos platos, pensé en lo irónico de la situación. Durante años, Cynthia había hecho que me sintiera como una carga, como alguien obsoleto que no entendía el mundo moderno. Pero ahora, ese mundo moderno que ella tanto valoraba estaba temblando porque una mujer obsoleta de 70 años había decidido retirar su apoyo. Mi teléfono permaneció silencioso el resto de la noche. No hubo más llamadas de intermediarios, no hubo mensajes desesperados, no hubo súplicas indirectas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Pronto, muy pronto, Cynthia tendría que enfrentar la realidad de lo que había perdido. Y cuando eso pasara, tal vez, por primera vez en años, tendría que tragarse su orgullo y hablar directamente conmigo. Me fui a dormir esa noche sabiendo que había plantado las semillas del cambio.
Ahora solo tenía que esperar a que germinaran y ver qué tipo de frutos darían. En la oscuridad de mi habitación, sonreí pensando en lo que diría mi madre si estuviera viva. Ella siempre me había enseñado que las mujeres fuertes no son las que aguantan todo en silencio, sino las que saben cuándo es hora de dejar de aguantar. Había tardado 70 años en aprender esa lección, pero finalmente la había entendido. El viernes por la tarde, exactamente una semana después del Día de las Madres que cambió mi vida para siempre, escuché el sonido inconfundible del motor de su auto deportivo deteniéndose frente a mi casa. Ese BMW blanco que había comprado el año pasado, el que costaba más que todo lo que yo había ganado en 5 años de trabajo. Estaba sentada en mi mecedora junto a la ventana, tomando mi café de la tarde, cuando la vi bajarse del auto con movimientos bruscos y caminar hacia mi puerta con pasos furiosos. No corría a abrirle como había hecho durante tantos años. No me levanté nerviosa para revisar si la casa estaba perfectamente arreglada para recibirla. No me alisé el cabello ni me pellizqué las mejillas para darles color como hacía antes cuando sabía que vendría. Simplemente me quedé sentada, tomando mi café con calma, esperando. Los golpes en la puerta fueron fuertes, insistentes, sin la delicadeza que una hija debería tener al tocar la puerta de su madre. Toc, 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 como si fuera una cobradora de deudas o una vendedora insistente. Me levanté lentamente, sin prisa, y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, respiré profundo. Sabía que este momento llegaría, lo había estado esperando durante días. Era el momento en que mi hija tendría que enfrentarme cara a cara, sin intermediarios, sin empleados que hablaran por ella. Abrí la puerta y ahí estaba. Cynthia llevaba un traje gris costoso, su cabello perfectamente arreglado, su maquillaje impecable. Pero en sus ojos podía ver algo que no había visto en años: desesperación. «Mamá», dijo sin saludarme siquiera, «tenemos que hablar». «Buenos días, Cynthia», respondí con cortesía. «Qué sorpresa verte por aquí». Se quedó parada en el umbral, como si esperara que la invitara a pasar automáticamente. Pero yo no me moví. Me quedé ahí, sosteniendo la puerta, esperando a que pidiera permiso para entrar a mi casa como cualquier visita educada haría. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente, con irritación apenas disimulada en su voz. «Por supuesto», dije haciéndome a un lado. «Adelante». Entró a la sala y se quedó parada en el centro, sin sentarse, como si fuera una ejecutiva en una reunión de negocios. Yo volví tranquilamente a mi mecedora y tomé un sorbo de mi café. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?». La pregunta salió como un ladrido, cargada de furia y acusación. No había ni rastro de la dulzura fingida que solía usar cuando necesitaba algo de mí. «No sé a qué te refieres, mi amor», respondí con la misma tranquilidad con que le habría ofrecido más azúcar para su café. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Cancelaste todas las transferencias. Retiraste los avales de los préstamos. El banco está presionando para que pague todo inmediatamente». «Ah, eso», dije como si acabara de recordar algo sin importancia. «Sí, hice algunos ajustes en mis finanzas personales». «¿Ajustes? Mamá, casi quebré mi empresa por tus ajustes». Tomé otro sorbo de café y la miré directamente a los ojos. «Cynthia, tú me dijiste hace una semana que no esperara que alguien apareciera en el almuerzo del Día de las Madres. Yo simplemente decidí seguir tu consejo y dejar de esperar muchas cosas». Su cara se enrojeció de rabia. Era la misma expresión que ponía cuando era niña y no conseguía lo que quería, pero ahora en el rostro de una mujer de 45 años se veía patética. «Eso no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de negocios serios». «Tienes razón», dije poniéndome de pie. «Son negocios muy serios. Tan serios que una empresaria exitosa como tú no debería depender del dinero de su madre de 70 años para mantenerlos a flote. Tú no entiendes cómo funciona el mundo empresarial moderno». Ahí estaba otra vez. La misma frase condescendiente que había estado usando durante años para hacerme sentir ignorante e inútil. «Tal vez no entienda el mundo empresarial moderno», admití tranquilamente, «pero entiendo perfectamente cómo funciona el respeto. Y cómo funciona la gratitud. Y cómo funciona el amor familiar. Esto no es sobre amor. Esto es sobre ser práctica. Sobre ser responsable». «¿Responsable?», repetí, sintiendo como algo ardía en mi pecho. «¿Quieres hablar de responsabilidad?».
Durante 45 años fui responsable de mantenerte, educarte, apoyarte en cada decisión que tomaste. Fui responsable de trabajar 3 empleos para pagarte la universidad. Fui responsable de avalar todos tus préstamos sin preguntarte ni una sola vez cómo ibas a pagarlos. Yo nunca te pedí que hicieras eso. Tienes razón. Nunca me lo pediste. Lo hice porque te amaba. Porque creía que algún día valorarías esos sacrificios. Porque pensé que me amarías lo suficiente como para incluirme en tu vida. Tú estás incluida en mi vida. Así, dije caminando hacia la mesa donde tenía mi teléfono. ¿En qué parte de tu vida estoy incluida, Cynthia? ¿En las fotos del resort de lujo donde celebraste el Día de las Madres? ¿En las cenas elegantes con tus amigos importantes? ¿En los eventos sociales donde apareces en las revistas? Mamá, tú no entenderías esos ambientes. Ahí está, la interrumpí. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Yo no entendería. Yo no encajo. Yo no soy lo suficientemente sofisticada para tu mundo nuevo. No dije eso. No necesitaste decirlo. Lo has estado demostrando durante años. Se quedó callada por unos segundos, como si estuviera buscando una nueva estrategia. Cuando habló otra vez, su voz había cambiado. Ahora sonaba suplicante, manipuladora. Mamá, mira, sé que últimamente he estado muy ocupada. Sé que no he sido la hija perfecta. Pero podemos arreglar esto. Podemos volver a cómo eran las cosas antes. ¿Cómo eran las cosas antes? ¿Te refieres a cuando yo daba todo y tú tomabas todo sin dar nada a cambio? Eso no es justo. No es justo, me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Sabes que no es justo, Cynthia? Que una madre de 70 años tenga que enterarse por una foto en las redes sociales que su hija la considera indigna de estar en su círculo de personas especiales. Punto. Vi cómo su expresión cambiaba. Por primera vez desde que había llegado, parecía darse cuenta de que tal vez había cruzado una línea que no tenía regreso. Mamá, esa foto. Yo no pensé. Exacto. No pensaste. Nunca piensas en mí, a menos que necesites algo. Eso no es verdad. Yo te amo. No, Cynthia, dije acercándome a la puerta. Tú me necesitabas. Ahora que ya no me necesitas emocionalmente, solo me necesitas financieramente. Pero eso también se acabó. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija es que debería poder contar contigo para algo más que para humillaciones y desprecios. Se quedó parada en el centro de mi sala, con los puños cerrados y la cara roja de frustración. Era una mujer poderosa en su mundo de negocios, acostumbrada a conseguir lo que quería, acostumbrada a que la gente se plegara a sus deseos. Pero su madre ya no era una de esas personas. Mamá, por favor. Recapacita. Piensa en lo que estás haciendo. He pensado durante una semana completa. Y mi decisión es definitiva. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que te vayas, Cynthia. Tengo cosas que hacer. Se quedó allí parada unos segundos más, como si no pudiera creer que la estaba echando de mi casa. Finalmente caminó hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. Esto no se va a quedar así, mamá. Tienes razón, respondí con una sonrisa que ella no esperaba. No se va a quedar así. Va a empeorar. Cerré la puerta suavemente detrás de ella y caminé hacia mi ventana. La vi subirse a su auto deportivo, dar un portazo y salir de mi calle con velocidad excesiva, como una niña haciendo una rabieta. Me serví otra taza de café y volví a mi mecedora. Por primera vez en décadas, había tenido una conversación con mi hija donde no había cedido, donde no había suplicado, donde no había aceptado migajas de cariño fingido. Y se sintió increíble. 2 días después de la visita explosiva de Cynthia, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Esta vez sí era ella quien llamaba directamente, pero su voz había cambiado completamente. Ya no era la ejecutiva furiosa que había venido a exigir explicaciones a mi casa. Ahora sonaba dulce, casi como la niña que había sido años atrás. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía meses que no me preguntaba cómo estaba, y ahora de repente le importaba cómo había amanecido.
Bien, gracias. ¿A qué debo el honor de tu llamada? Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación del viernes. Tienes razón en muchas cosas que dijiste. Ah, ahí estaba. La nueva estrategia. Cuando los gritos y las exigencias no funcionaron, era hora de probar con la manipulación emocional. Así. ¿En qué tengo razón? ¿En qué he estado muy ocupada últimamente? ¿En qué no he sido la hija que tú mereces? ¿En qué he tomado por sentado todo lo que has hecho por mí durante estos años? Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había preparado cuidadosamente. Me da gusto que te hayas dado cuenta, respondí sin demostrar emoción. Por eso quiero invitarte a almorzar hoy. A ese restaurante bonito que te gusta, el de la plaza principal. Podemos hablar tranquilamente, como madre e hija, y arreglar este malentendido. Malentendido. Bueno, este distanciamiento que hemos tenido. Sé que podemos solucionarlo si nos sentamos a platicar con calma. Me quedé callada por unos segundos, dejando que el silencio se extendiera incómodamente. Cynthia, dime algo. En este almuerzo que propones, ¿vas a pedirme que reconsidere las decisiones financieras que tomé? Mamá, no se trata de eso. Responde la pregunta. Bueno, sí, podríamos discutir la posibilidad de encontrar una solución que funcione para las dos. Entonces no es una invitación. Es una negociación. No. Mamá, yo realmente quiero pasar tiempo contigo. Extraño nuestras conversaciones. Extraño. Cynthia, la interrumpí suavemente. Hace 3 meses cuando viniste a mi casa y te sugerí que almorzáramos juntas más seguido, me dijiste que no tenías tiempo para esas cosas. Que tenías responsabilidades más importantes. Pero ahora las cosas son diferentes. Sí, ahora son diferentes. Ahora necesitas algo de mí. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que había dado en el clavo. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro de derrota temporal. Sí, necesito que hablemos sobre los préstamos. El banco me está presionando mucho y... Ah, ahí está la verdad. No me extrañas a mí, Cynthia. Extrañas mi dinero. Eso no es cierto. Yo sí te extraño. ¿Sabes cuándo me extrañaste realmente? El Día de las Madres, cuando estabas en ese resort con tus personas especiales. Pensaste en mí aunque fuera por un segundo. Mamá. ¿Pensaste en cómo me sentiría al ver esa foto? ¿Pensaste en que tal vez me dolería estar sola mientras tú celebrabas con desconocidos? Fue una decisión de último momento. No pensé que... Exacto. No pensaste. Y ahora que necesitas mi ayuda financiera, de repente sí piensas en mí. Esperé a que respondiera, pero el silencio se alargó incómodamente. Cynthia, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Estoy aquí. Mira, acepto que he cometido errores. Acepto que he sido egoísta. Pero somos familia. Eso tiene que significar algo. Tienes razón. Ser familia significa algo. Significa amor, respeto, consideración, apoyo mutuo. Durante 45 años yo te di todo eso. Ahora es tu turno de demostrarlo. Pero yo no puedo demostrar nada si mi empresa quiebra. Si pierdo todo lo que he construido. Y ahí estaba la verdad desnuda otra vez. Su preocupación no era por nuestra relación. Su preocupación era por su imperio financiero. Cynthia, escúchame bien porque voy a decir esto una sola vez. Estoy dispuesta a considerar la posibilidad de restaurar mi apoyo financiero. Pude sentir cómo se le iluminó el rostro al otro lado de la línea. Mamá, sabía que podíamos arreglar esto. Pero, continué, tengo ciertas condiciones. Por supuesto. Dime qué necesitas. Primero, quiero una disculpa pública. Quiero que publiques en tus redes sociales, las mismas donde pusiste esa foto de personas especiales, una disculpa dirigida a mí, donde reconozcas que me trataste mal y que te arrepientes. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Mamá, ¿hablas en serio? Completamente en serio. Pero, mi reputación, mis clientes,
No puedo poner eso en mis redes profesionales. Tu reputación es más importante que reparar el daño que me hiciste. No es eso, es que... Segunda condición. Continué sin darle tiempo a justificarse. Quiero que me incluyas en todas tus reuniones sociales importantes por los próximos 6 meses. Cenas de negocios, eventos de la empresa, celebraciones. Si soy lo suficientemente buena para ser tu garante financiera, soy lo suficientemente buena para ser vista en público contigo. Mamá, eso sería incómodo para todos. ¿Incómodo para quién? ¿Para ti o para tus amigos snobs? No son snobs, es solo que tenemos diferentes estilos de vida. Tercera condición. Quiero cena familiar obligatoria todos los domingos. Aquí en mi casa. Tú cocinas, tú limpias, tú sirves. Como yo hice durante 45 años. Mamá, los domingos son mi único día para descansar de la pesada carga de tener una madre, ¿verdad? No dije eso. Cuarta y última condición. Quiero acceso completo a los estados financieros de tu empresa. Si voy a arriesgar mi patrimonio otra vez, tengo derecho a saber exactamente en qué se está gastando mi dinero. El silencio esta vez fue definitivo. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Esas condiciones son humillantes, mamá. Humillantes, repetí con incredulidad genuina. ¿Te parece humillante tratarme con el respeto que merezco como tu madre? No es eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no puedo hacer esas cosas. No puedo. No puedes tratarme como si fuera importante en tu vida. Sí eres importante. Pero no lo suficientemente importante como para disculparte públicamente por haberme humillado. Mamá. No lo suficientemente importante como para presentarme con orgullo a tus amigos. No es tan simple. No lo suficientemente importante como para dedicarme un día a la semana. Tú no entiendes las presiones que tengo. Y definitivamente no lo suficientemente importante como para ser transparente conmigo sobre cómo manejas el dinero que yo garantizo. Mamá, por favor, seamos razonables. Soy perfectamente razonable, Cynthia. Te estoy ofreciendo exactamente lo que quieres, mi apoyo financiero. Solo te pido a cambio que me trates como tratas a cualquier socio comercial importante. Con respeto, transparencia y consideración. Pero tú no eres un socio comercial. Eres mi madre. Exacto. Soy tu madre. Debería recibir mejor trato que un socio comercial, no peor. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hija estaba calculando, pesando opciones, tratando de encontrar una manera de conseguir lo que necesitaba sin tener que darme lo que yo merecía. ¿Sabes qué, Cynthia?, dije finalmente. No te molestes en responder ahora. Tómate todo el tiempo que necesites para pensar en mis condiciones. Cuando decidas si tu madre vale la pena o no, me llamas. Mamá, espera. Y Cynthia, agregué antes de colgar, recuerda que cada día que pasa sin resolverse esto, tu situación financiera empeora. Pero mi decisión de vivir con dignidad se fortalece. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi mecedora, mirando hacia el jardín. Las plantas que había regado esa mañana se veían verdes y saludables bajo el sol. Era extraño. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida. Y se sentía maravilloso. La respuesta de Cynthia llegó más rápido de lo que esperaba, pero no de la manera que imaginé. En lugar de una llamada humilde aceptando mis condiciones, lo que recibí fue una avalancha de consecuencias que me demostraron hasta qué punto había subestimado la gravedad de la situación financiera de mi hija. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico local, sonó el timbre de mi casa. Era un hombre trajeado con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que no prometía buenas noticias. Señora Dulce Falcón. Sí, soy yo. Soy el licenciado Honorio Canales, del despacho jurídico Miranda y Asociados. Represento al Banco Central en algunos asuntos relacionados con préstamos comerciales. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma en mi rostro. ¿En qué puedo ayudarle? Señora,
necesitamos notificarle formalmente que debido a la cancelación de las garantías en los préstamos a nombre de la señorita Cynthia Falcón, el banco ha iniciado el proceso de cobro inmediato de la deuda total. Me hice a un lado para dejarlo pasar y lo invité a sentarse en mi sala. ¿Cuánto debe mi hija exactamente? El licenciado abrió su carpeta y sacó varios documentos. El monto total, incluyendo intereses y penalizaciones, asciende a 2.400.000 pesos. La cantidad me dejó sin aire por un momento. Sabía que había avalado préstamos importantes, pero nunca había sumado el total. ¿Y qué significa esto para Cynthia? Significa que tiene 30 días para pagar la totalidad de la deuda, o el banco procederá a embargar los bienes de la empresa, incluyendo las propiedades inmobiliarias que maneja. Después de que el licenciado se fue, me quedé sentada en mi sala procesando la información. 2.400.000 pesos. Era una fortuna que Cynthia nunca podría reunir en 30 días, no sin las transferencias mensuales que yo había estado haciendo y que ella había estado usando para gastos personales en lugar de capitalizar su empresa. Esa tarde, mi vecina Carolina vino a visitarme como hacía cada martes. La encontré más seria de lo habitual. Dulce, ¿has visto las noticias locales? No. ¿Por qué? Están hablando de la empresa de Cynthia. Aparentemente están en problemas financieros serios. Encendimos la televisión y ahí estaba, un reportaje sobre Falcón Properties, la empresa inmobiliaria de mi hija. El periodista hablaba de dificultades financieras inesperadas y posible cierre de operaciones. Mostraban imágenes del edificio elegante donde estaba la oficina de Cynthia, con empleados saliendo con cajas en las manos. Varios empleados nos confirmaron que no han recibido sus salarios de las últimas 2 semanas, decía el reportero. La propietaria, Cynthia Falcón, no ha estado disponible para comentarios. Carolina me miró con preocupación. Dulce, tú sabías que las cosas estaban tan mal. Sabía que había problemas, pero no imaginé que fuera tan grave. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, reflexioné sobre lo que había visto. Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aparté rápidamente. Yo no había creado esta situación. Cynthia había construido su empresa sobre una base falsa, dependiendo del dinero de su madre sin crear verdadera solvencia propia. El miércoles por la mañana, el teléfono comenzó a sonar insistentemente. No era Cynthia quien llamaba. Era Selene Castaño, su socia, y su voz sonaba desesperada. Señora Falcón, por favor, tiene que ayudarnos. La empresa está colapsando. Tenemos 20 empleados que dependen de estos trabajos. Hay familias completas que van a quedar sin ingresos. Señorita Castaño, me da mucha pena escuchar eso, pero creo que está hablando con la persona equivocada. Estos son asuntos que debe discutir con Cynthia. Pero ella no está respondiendo las llamadas. Se fue de la ciudad ayer sin decir cuándo va a regresar. Los empleados están desesperados, los clientes están cancelando contratos, los proveedores están exigiendo pagos. Cynthia se fue de la ciudad. Sí, alguien la vio saliendo hacia Cancún con varias maletas. Señora Falcón, usted es la única que puede salvar la empresa ahora. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de incredulidad y una extraña satisfacción. Mi hija, la empresaria exitosa, la mujer que me había hecho sentir obsoleta e ignorante, había huido como una cobarde cuando las cosas se pusieron difíciles. El jueves llegó otra visita inesperada. Esta vez era Perla Ordóñez, una de las empleadas más antiguas de Cynthia, una mujer joven con 2 niños pequeños. Señora Falcón, disculpe que la moleste en su casa, pero no sabía a quién más acudir. Tenía los ojos rojos de llorar y se veía desesperada. Dígame, señorita. Trabajo para su hija desde hace 4 años. Soy madre soltera y este trabajo es todo lo que tengo para mantener a mis hijos. No nos han pagado en 3 semanas y ahora nos dicen que tal vez no haya más trabajo. Mi corazón se apretó al verla tan angustiada. Esta mujer no tenía culpa de los errores de Cynthia. ¿Cuánto le debe mi hija? 28.000 pesos de salarios atrasados, más las prestaciones. Fui a mi habitación y saqué dinero de mis ahorros personales. Le di 40.000 pesos. Esto no es responsabilidad mía, le dije, pero los niños no tienen culpa de lo que está pasando. La mujer lloró de agradecimiento y se fue bendiciendo mi nombre. Esa tarde,
Sentada en mi mecedora, pensé en la ironía de la situación. Cynthia había huido, abandonando a las personas que dependían de ella, mientras que yo, la madre obsoleta que no entendía el mundo moderno, estaba aquí enfrentando las consecuencias de sus decisiones irresponsables. El viernes por la mañana, finalmente sonó el teléfono con el número que había estado esperando. Era Cynthia, y su voz sonaba diferente. Ya no era la ejecutiva segura ni la niña manipuladora. Sonaba rota. Mamá, necesito verte. ¿Dónde estás? En el aeropuerto. Acabo de regresar. Todo se desmoronó, mamá. La empresa, mi reputación, todo. ¿Y ahora qué? Ahora no tengo nada. Los acreedores se quedaron con todo. El edificio, los muebles, hasta mi auto. No tengo dónde vivir. Esperé sin decir nada. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero ¿puedo venir a casa? La pregunta que había esperado durante días finalmente había llegado. Mi hija, la que me había considerado indigna de su círculo de personas especiales, ahora me necesitaba más que nunca. Puedes venir, le dije finalmente. Pero no como la dueña del mundo que vino la semana pasada. Vienes como alguien que necesita refugio y que está dispuesta a ganárselo. Acepto cualquier condición que pongas. Mamá, ya no tengo orgullo que defender. Nos vemos en una hora, dije y colgué. Me levanté de mi mecedora y miré por la ventana hacia la calle donde pronto aparecería mi hija. No en su BMW blanco, porque ya no lo tenía. Probablemente en un taxi o un autobús. Sonreí pensando en cómo había cambiado todo en solo 2 semanas. La mujer que creía que yo no encajaba en su mundo sofisticado, ahora tendría que aprender a encajar en el mío. Era hora de enseñarle a mi hija qué significaba realmente ser humilde. 1 hora después, vi llegar un taxi amarillo y desgastado que se detuvo frente a mi casa. De él bajó una mujer que tardé unos segundos en reconocer como mi hija. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple, vestida con jeans y una blusa blanca arrugada, cargando una sola maleta pequeña. Era la primera vez en años que la veía sin su armadura de ejecutiva exitosa. Caminó hacia mi puerta con pasos lentos, la cabeza baja, como alguien que ha perdido no solo sus posesiones materiales, sino también toda su certeza sobre quién era en el mundo. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. En sus ojos vi algo que no había visto desde que era niña, vulnerabilidad genuina. «Hola, mamá», dijo con voz pequeña. «Hola, Cynthia. Pasa». Entró a la casa que había despreciado sutilmente durante años, donde había sugerido que me mudara a algo más práctico. Ahora la recorría con ojos diferentes, como alguien que busca refugio, no como alguien que evalúa inversiones inmobiliarias. Se sentó en el sofá donde había estado hacía 2 semanas exigiendo explicaciones. Ahora estaba encogida, pequeña, sin ocupar todo el espacio como antes. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Asintió en silencio. Fui a la cocina y le preparé un plato de la comida que había hecho para mí, arroz con pollo, simple y casero. El mismo tipo de comida que había cocinado para ella durante 20 años y que ahora probablemente no había probado en mucho tiempo. Comió en silencio, despacio, como si cada bocado le costara trabajo tragar. Cuando terminó, me miró con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. «Mamá, lo perdí todo». «Lo sé. No solo el dinero. También perdí el respeto de mucha gente. Los empleados que despedí sin poder pagarles, los clientes que perdieron depósitos, los socios que confiaron en mí. Esperé a que continuara. Pero lo que más me duele es que perdí tu respeto. Y eso fue por mi propia culpa». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Durante estos días, sola en el hotel de Cancún, pensé mucho en todo lo que me dijiste. En cómo te traté durante estos años. En cómo te hice sentir. ¿Y qué conclusiones sacaste? Que fui una hija terrible. Que tomé todo lo que me diste por garantizado. Que me avergoncé de ti cuando debería haber estado orgullosa. Que te traté como si fueras un estorbo cuando fuiste la persona que más me amó en este mundo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como cuando era niña. «Mamá, no espero que me perdones inmediatamente. Sé que tengo que ganarme tu perdón,
como debería haber estado ganándome tu amor todos estos años en lugar de darlo por sentado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde habían florecido nuevas flores durante estas semanas turbulentas. Cynthia, hay algo que necesitas saber. ¿Qué cosa? Fui a mi habitación y regresé con una carpeta que contenía documentos que había mantenido guardados durante años. Los puse sobre la mesa frente a ella. Abre esa carpeta. Con manos temblorosas, comenzó a revisar los papeles. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock completo. ¿Qué es esto? Son las escrituras de 3 propiedades que compré a lo largo de los años con mis ahorros. Propiedades que están a mi nombre, no como garantías de préstamos, sino como inversiones personales. Siguió leyendo, con los ojos cada vez más abiertos. También encontrarás pólizas de seguro de vida por valores considerables, certificados de depósito que he mantenido en secreto, y documentos de una pequeña empresa que establecí hace 10 años. Mamá, esto significa que tienes suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Y suficiente para ayudarte a empezar de nuevo, si decides que vale la pena intentarlo. Se quedó mirando los documentos como si no pudiera creer lo que veía. Pero entonces, ¿por qué vivías tan modestamente? ¿Por qué no me dijiste que tenías todo esto? Porque quería enseñarte el valor del trabajo, del esfuerzo, de la humildad. Pensé que si sabías que tenía dinero, no aprenderías a valorar lo que te costaba conseguir las cosas por ti misma. Y yo desprecié todo eso. Desprecié tu estilo de vida simple, pensando que significaba que no tenías nada que ofrecerme. También quería estar segura de que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Cynthia cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Mamá, fallé en esa prueba completamente, ¿verdad? Sí, mi amor. Fallaste. ¿Hay alguna manera de que pueda redimirme? ¿Alguna manera de demostrar que he aprendido? Me senté a su lado en el sofá y le tomé las manos. Estaban frías y temblorosas. Cynthia, vas a quedarte aquí conmigo por un tiempo. Pero no como invitada. Vas a ayudarme con la casa, vas a cocinar, vas a limpiar, vas a acompañarme al mercado y a misa los domingos. Vas a vivir la vida simple que tanto despreciaste. Acepto. Vas a buscar trabajo. No en bienes raíces, no en oficinas elegantes. Trabajo honesto, como en una tienda o una oficina pequeña. Trabajo donde aprendas nuevamente lo que significa ganarse la vida. Acepto. Y los fines de semana, vas a acompañarme a visitar a Carolina y a las otras personas del barrio que fueron amables conmigo cuando tú no estabas. Vas a aprender a valorar a la gente por su bondad, no por su cuenta bancaria. Acepto todo, mamá. Si después de 6 meses demuestras que realmente has cambiado, que realmente has aprendido lo que significa el respeto y la humildad, entonces consideraré ayudarte a empezar de nuevo. Pero será un negocio pequeño, honesto, sin pretensiones. Cynthia se echó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Mamá, no merezco tu generosidad después de cómo te traté. Tal vez no la mereces, admití, pero yo sí merezco la oportunidad de ver si mi hija puede convertirse en la mujer que siempre esperé que fuera. La abracé entonces, por primera vez en años, y sentí cómo se relajaba entre mis brazos como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Te amo, mamá, susurró. Realmente te amo. No porque necesite tu dinero, sino porque eres la única persona que nunca se rindió conmigo, ni siquiera cuando yo me rendí contigo. Yo también te amo, mi niña. Siempre te he amado. Por eso fue tan doloroso verte convertirte en alguien que no reconocía. Esa noche, mientras preparaba la habitación de invitados para Cynthia, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. 2 semanas atrás era una mujer de 70 años, sintiéndose invisible e inútil. Ahora era una mujer que había recuperado su poder, su dignidad y, más importante, a su hija. El Día de las Madres, que había comenzado con traición y humillación, se había convertido en el catalizador para la transformación más importante de mi vida. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites firmes, que la generosidad sin respeto se convierte en explotación, y que nunca es demasiado tarde para enseñar a alguien el valor de la humildad. Cuando me acosté esa noche,
Con mi hija durmiendo en la habitación de al lado por primera vez en años, sonreí pensando en algo que mi madre solía decir. A veces, mija, perder todo es lo único que nos enseña el valor de lo que realmente importa. Cynthia había tenido que perder su imperio falso para encontrar algo real, el amor genuino de su madre y la oportunidad de convertirse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Y yo había tenido que arriesgar perderla para recuperarla de verdad. Al final, las dos habíamos ganado algo más valioso que cualquier cuenta bancaria. Habíamos ganado una segunda oportunidad.